Amados hermanos, Dios los bendiga. Nos alegramos por este aniversario de la iglesia El Buen Pastor. Nosotros como pastores nos sentimos contentos como parte de esta familia de la fe en Ejidos de San Agustín. Damos gracias a Dios por la provisión que nos ha dado al estar con ustedes, por la fortaleza también que nos ha dado en convivir en tiempos hermosos, felices, y en tiempos difíciles y de lucha. Y le doy gracias a Dios porque siempre nos ha dado la victoria. A su nombre sea la gloria y nuestra alabanza por este 37º aniversario. Dios los bendiga. Amados hermanos, que el Señor les bendiga grandemente. Doy gracias a Dios por haberme permitido estar con ustedes en este aniversario. Un año más que el Señor nos ha sostenido, que nos ha bendecido, nos ha guardado y ha estado con cada uno de ustedes y con nosotros. Damos gracias a Dios como familia pastoral el poder estar con ustedes en esta iglesia tan amada, tan querida, apreciada por cada uno de nosotros. Sigamos adelante esforzándonos en Dios, porque Él es nuestra fuerza, nuestro refugio y nuestro pronto auxilio en cada momento en tribulación. Sigamos adelante esforzándonos y que Dios nos permita y nos conceda más años de aniversario. Que el Señor les bendiga mucho. Dios los bendiga, hermanos. Gracias a Dios y felicidades. Un abrazo a todos. Que Dios los guarde. Hasta luego. Abrazo. Adiós. Buenos días, hermanos. Hoy doy gracias a Dios por la vida de nuestra iglesia, Ejidos de San Agustín. Dios nos ha permitido celebrar el aniversario número 37 de este recinto sagrado. A pesar de esta pandemia que nos ha alejado y no hemos podido reunirnos aquí en el templo. Pero Dios, que nos ama, nos da los medios para seguir reuniéndonos a través de la tecnología y así seguir teniendo comunión con Él. Gracias a Dios por la vida de nuestro pastor, de nuestra congregación, que siempre han estado al pendiente de las necesidades de nuestra iglesia. Y doy gracias a Dios por las obras que hace en nuestras vidas, dándonos su amor y su misericordia, permitiéndonos seguir caminando con Él y seguir honrando su nombre. A Él sea la gloria. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Mi nombre es Teresa Ramírez Castro y doy mi testimonio de cómo Dios nos ha permitido estar en la iglesia metodista El Buen Pastor. Bueno, pues mi esposo y mis hijos llegamos un día domingo a la iglesia El Buen Pastor. Fue un día domingo 11 de mayo del año 2008. Fue un culto muy hermoso, un culto muy bendecido para mí. Porque yo sentía que Dios estaba confirmándome que ese era el lugar donde nos íbamos a congregar. Y para ese entonces nosotros ya éramos cristianos. Llegamos cuando estaba como pastor el hermano David Horta, pero como a los 4 meses de que llegamos, a él lo cambiaron y mandaron al pastor Juan Padilla.
y con él tomamos el estudio de probandos. Y así fue como yo me afirmé más en la iglesia metodista. Doy gracias a Dios por ello. Y lo siguiente que digo, pues no puedo omitirlo porque es parte de mi vivencia, pero es para la gloria de Dios. Bueno, pues nosotros llegamos en un tiempo muy triste y muy lamentable, ya que había muchos conflictos entre hermanos. Había una división. Yo tan pronto como llegamos, no duró mucho tiempo que me di yo cuenta que había dos grupos. Y tal vez porque teníamos poco tiempo de haber llegado, en varias ocasiones, tanto a mi esposo como a mí, algunos hermanos pues nos decían los inconvenientes del otro grupo contrario y así viceversa. Y esto pues causaba en mí mucha tristeza, ya que durante los años de que yo tenía de convertida, nunca había yo visto situación similar. Pero aún así, con esta situación que se daba ahí, yo tenía mucho gozo y mucha alegría. Yo en mi corazón nunca me turbé, nunca dudé de seguir congregándome. Doy gracias a Dios por ello, porque en verdad me sentía muy bien, muy bendecida por Dios, estando yo en la iglesia del Buen Pastor. Y pasó tiempecito y doy gracias a Dios también por dos hermanas que con ellas nos dimos cita para ir a orar. Una de ellas es mi hermana Luz, que Dios la bendiga y la siga usando. Y la otra hermana es la hermana Ángeles, que también Dios la bendiga mucho. Bueno, pues así Dios nos puso en nuestro corazón el deseo de ir a clamar a Dios. Estuvimos orando a favor de la iglesia. Rogamos a Dios que Él interviniera, que Él cambiara esta situación triste que estábamos viviendo. Y bendito sea Dios, que Dios nos permitió poco a poco ir viendo que Dios estaba obrando a favor de su iglesia. Duramos meses orando y gracias a Dios porque nos perseveró en ese clamor. Y ya cuando vimos que Dios estuvo obrando poco a poco, hermanos, como que yo así noté y vi la obra de Dios, como que era un proceso de parte de Dios. Y Dios empezó a usar la vida de los pastores que fueron llegando para pastorearnos. Bendito sea Dios, que Él fue restaurando. Dios fue cambiando varias cosas. Y lo más importante, lo más principal, que Dios fue sanando a su iglesia. También me permitió darme cuenta que cuando varias familias completas se fueron de la iglesia del Buen Pastor, créanme que yo sentía en este tiempo mucha tristeza. Me dolía mucho en mi corazón ver que varios hermanos se iban. ¿Por qué? Porque si de por sí éramos pocos y yo decía, seremos menos. Pero gracias a Dios de verdad, porque también Dios me permitió ver su misericordia en su iglesia, porque así como se iban la gente, varias familias, Dios trajo nuevas familias. Dios añadió familias a su iglesia y doy gracias a Dios por esta bendición. Recuerdo bien en este tiempo que a mi mente vino el libro de Hechos, cuando un hombre llamado Gamaliel le dijo a los israelitas, Gamaliel les expresó y les decía que si este consejo o esta obra era de parte de hombre, esta obra sería destruida. Pero si esta obra era de Dios, permanecería. Y gracias a Dios, porque Dios me permitió ver cómo Dios
estaba con la iglesia, cómo Dios estaba ayudándonos y nunca nos abandonó, nunca nos dejó solos. Dios estuvo ahí con nosotros. Y aunque en muchas ocasiones el hombre, el ser humano, quiera hacer su voluntad y vaya en contra de los preceptos de Dios, aún ahí Dios podemos ver su misericordia, podemos ver que Él interviene. Y gracias a Dios porque yo pude ver eso, que Dios estuvo ahí ayudándonos. Pude ver que Él extendió su misericordia para con este pequeño remanente de su iglesia. Y bendito sea Dios, doy por ello, porque después de ese tiempo difícil, ese tiempo pues triste, Dios también nos trajo mucho gozo, mucha alegría de ver cómo Él estaba edificando a su iglesia. Dios trajo nuevos tiempos, que ese tiempo triste había pasado, se había ido, y bendito sea Dios que Él ahora traía nuevo tiempo, trajo un tiempo de paz, de armonía, de bendición. Dios estuvo ahí para edificar, para restaurar, para limpiar, para vivificar y fortalecer a su iglesia. Y de veras, hermanos, que para mí yo recuerdo esto y agradezco a Dios el que me haya permitido estar en esos momentos. Y así pude yo ver la obra poderosa de Dios, que Dios es bueno. Y también me confirmó que Dios está con esta iglesia, el Buen Pastor. Y me siento bendecida que Dios me haya llevado ahí y ser participante de haber visto cómo Dios restauró todas las cosas. Yo bendigo y alabo a Dios. Yo me siento bendecida ahí, me gozo en su presencia. He recibido muchas bendiciones de parte de Dios, tanto en el canto, en la alabanza, tanto como en la predicación cuando recibo su palabra. Y como dice el salmista, Dios nos ha dado el bien de su casa y doy gracias a Dios por ello, porque yo veo que Dios es con su iglesia el buen pastor y doy gracias a Dios porque aquí me ha permitido permanecer y por todo lo que me ha permitido ver y por todo lo que me ha dado estando yo en la iglesia. Esto es para honra y gloria de Dios, hermanos. Amén. Doy gracias a Dios por haber llegado a mi vida. Aquí, en la iglesia de Ejidos, empecé a leer la Biblia, a orar, a alabar a Dios y a depender de Él. Al año que llegué aquí, comencé a sentir algo que nunca había sentido, al Espíritu Santo. Fue algo hermoso para mí. Doy gracias a Dios por lo que ha hecho en mi vida y por lo que seguirá haciendo, porque en tu palabra dice que el que empezó en mí la buena obra, Él la terminará. Amén.